voy a hablar acerca de tipos de energía. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, energía en sí existe en todo momento. Cuando prendemos una estufa nuclear o cualquier tipo de reacción química que diga, existe energía. Pero vamos a hablar solamente de dos tipos de energía. Una que es la energía potencial y la otra es la energía cinética. Vamos a emplear un ejercicio que es muy fácil, que es el de una pelota. Cuando cae y regresa. Pero hay que saber qué es la energía potencial y cuál es la energía cinética y cómo se diferencian estas dos. Bueno, la energía cinética se marca en libros de física como la letra K, que en inglés significa kinetic, que kinetic significa movimiento o algo que se mueve. Mientras tanto, la energía potencial, que es algo que está suspendido en el aire, se marca con la letra U. Para calcular alguna de estos dos tipos de energía se necesita tanto la masa del objeto como su velocidad. Pero también hay que saber cómo emplear estas unidades en estos dos tipos, porque una es energía potencial y la otra es la energía cinética del mismo objeto. Y estas se presentan en dos mismos casos, y esto ocurre también la conservación de la energía. Bueno, para calcular la energía cinética se emplea una fórmula que es por varios términos o derivaciones se concluyó en una sola, que es la mitad de la masa por su velocidad del objeto, esta misma elevada al cuadrado. Al calcular una cierta, porque es una cierta caída de una cierta distancia a una cierta velocidad, podemos calcular la energía cinética. Mientras tanto, para calcular la energía potencial se necesita su masa del objeto, la altura a que está suspendida hasta la tierra o el suelo como lo conocemos, que sería h, que es la altura. Pero también hay otro factor que es una fuerza invisible que nos atrae a nosotros, que es la fuerza de gravedad, que es la gravedad que se marca con la letra minúscula. Pero ¿cómo podemos diferenciar entre la energía cinética a la energía potencial? Bueno, entre estas dos, lo único que cambia es la altura y siempre existe una gravedad, pero en una tal se marca como la masa del objeto a una cierta altura afectada por la gravedad. Como se puede marcar en esta pelotita, muy feliz la pelota, a una cierta altura, dependiendo del suelo, supongamos que es 1 metro, se marca que esta es una masa que puede ser de 10 kilogramos, y supongamos que esta es una pelotita a una cierta altura, y esta es una energía potencial. Tenemos todo lo que podemos calcular: la masa del objeto, la altura de entre el objeto hasta el suelo y la gravedad, que esa siempre es constante. Entonces, ¿podemos calcular la energía cinética de este potencial de este cuerpo? Sí. Pero hay un cambio de energía al soltar esta pelotita. ¿Cómo cuál es? Es la energía cinética. ¿Cómo cambia este estado? Porque esta su altura va disminuyendo cada vez más hasta quedar un límite de 0. Pero antes de que llegue hasta el suelo la pelotita, un poquito más abajo, se puede calcular esta energía cinética. ¿Cómo cambia esto? Cuando nosotros soltamos la pelotita, va cayendo. Cuando está cayendo, tiene una velocidad. Cuando inicia, tiene una velocidad 0. Inicial es 0. Pero va cayendo, que va teniendo una velocidad diferente a 0. Pero también, ¿qué ocurre cuando esta pelotita va cayendo? La altura tiene un inicio, pero también su variante de velocidad ya es diferente a 0.
Entonces podemos calcular tanto energía cinética como tanto energía potencial con un solo objeto. Como es en la caída desde una azotea o de un cuerpo, también podemos calcular cuánto fue su energía potencial y todo. Claro, también podemos calcular con estas fórmulas, si nos dan una energía, ya sea potencial como cinética, también podemos calcular la masa. Despejándola tendríamos su masa y su altura en que cayó también se podría. Pero esto nos lleva a que hay dos momentos, que es cuando está el inicio del objeto, cuando es cero, cuando es el inicio cero, pongámoslo así, y cuando termina una cierta altura, y esta es una final. Entonces, cuando cae el objeto, es diferente posición. Entonces tienen dos diferencias de movimiento del objeto. Si lo pusiéramos así, pusiéramos poner que la pelota en vez de quedar así, se desplaza, solo lo movemos a horizontal. Claro, estos dos tipos de energías siempre van a ser en forma vertical. Siempre en forma vertical, porque si hablamos en un cierto eje de movimiento, en forma horizontal, como es el caso de que ruede, ya estamos hablando de otra definición, que sería el trabajo o el desplazamiento de un objeto. Bueno, pero estas dos energías se marcan, o su medición de las dos, como el trabajo, se marcan en joules. En joules, se marcan las dos en joules. Pero también estas dos energías nos derivan a una última, que es la conservación de la energía. Que sería la conservación. Sería la conservación de la energía. Pero, ¿cómo podríamos calcular esta conservación de la energía? Bueno, como ya les había mencionado, el objeto tiene un desplazamiento y también una cierta altura. O sea, no está siempre estático. Entonces, esta conservación de la energía se puede calcular de una diferente manera, que es la siguiente, que es una fórmula, que sería la energía potencial inicial del objeto más la energía potencial cero del objeto, que esto nos va a ser igual, tiene que ser igual tanto la energía que se da en el sistema como al final, que esto va a ser igual a la energía potencial final más la energía cinética final que obtenemos. Pero si nosotros en cualquier momento podemos calcular la caída de este objeto, podemos calcular estas dos variantes. ¿Cómo tenemos que por seguro que estas dos hacen una conservación de energía? Bueno, sin tener cualquier objeto, teniendo en cuenta, cuando la energía potencial de cualquier objeto está a una cierta altura, hay una energía potencial, pero como no hay velocidad, esta energía cinética va a ser igual a cero. Entonces, teniendo esta fórmula y teniendo una cierta altura, entonces U va a ser diferente a cero, mientras tanto que K0 va a ser igual a cero. Entonces ya lo tenemos por seguro. Pero teniendo el lado derecho de la igualdad, vamos a representar que cuando BF y ya está un desplazamiento de la pelotita, va cayendo. Entonces esa altura va disminuyendo a tal grado que va a dar un número que es el cero. Entonces, como en esta fórmula nos representa que para calcularle se necesita una altura, entonces esta altura nos va a dar igual a cero. Entonces, si multiplicamos 0 por cualquier cosa, por cualquier número, nos va a dar siempre 0. Entonces podemos marcar que la energía
potencial final va a ser igual a 0. Mientras tanto, la energía cinética, como el objeto va cayendo, va teniendo una velocidad. Y como hay una velocidad, va a ser diferente a 0. Entonces, por lo tanto, esa velocidad, bueno, esa energía cinética, va a ser diferente a 0, como lo mencionamos acá arriba. Entonces, energía potencial inicial va a ser igual a la suma de la energía potencial final, como muestra. Entonces, si lo marcamos de los dos lados, va a haber una diferencia entre los dos de 0, entonces conserva la energía. Pero también ocurre un fenómeno que donde no se conserva la energía. ¿Cómo pasa esto? Ocurre que cuando la pelota va cayendo, puede venir otro objeto, como podría ser otra pelotita, o que arrojen cualquier cosa y avienten a la pelotita, o que yo mismo, cuando la tire, le pegue otra vez, y la energía va a caer más rápido. Entonces esto va a alterar y ya no nos va a dar el mismo resultado. Va a ser desequilibrado y por lo tanto la conservación de energía ya no es igual. Pero como nos menciona la conservación de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Como aquí vemos, la energía potencial solo se transforma a la energía cinética. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.